Bueno, entonces bienvenidos a la revisión de este día. Vamos a hablar de flebotomía inicialmente y un poquito de lo que es la sangre. Vamos a hablar un poquito de sangre, diciendo que es básicamente, dijimos que era lo que se mueve en el sistema cardiovascular. Es un tipo especializado de tejido conectivo. Es el que se mueve a través de venas y arterias. El principal componente es plasma, que es la parte líquida, y tenemos un 45% de elementos formados, donde están los glóbulos blancos, glóbulos rojos, las plaquetas. Y el plasma principalmente lo compone agua, ¿verdad? Agua, y 10% son otras diluciones que podrían ser electrolitos, proteínas, aminoácidos diluidos en él, nutrientes como carbohidratos igualmente, y desechos, y algunos gases en mínima proporción, ¿verdad? Básicamente ese es el contenido. En el adulto, básicamente es un 5% del litros, perdón, 5 litros de contenido. Esto tiene que ver también con la talla de la persona, ¿verdad? Si una persona es pequeña, probablemente no sean 5 litros. Y si un adulto es de gran tamaño, también podría ser más volumen circulante de sangre, pero en el adulto promedio anda por 5 litros. La función de la sangre, probablemente la principal, si lo vamos al punto de vista fisiológico para la célula, es el aporte de oxígeno que se lleva a la célula a través de la hemoglobina en el glóbulo rojo, ¿verdad? También la sangre mueve otros gases que dijimos, podría ser dióxido de carbono, también otras sustancias importantes para la vida, como son las hormonas, se mueven ahí. Igualmente también nos ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, el término de vida aceptado de un glóbulo rojo en una persona adulta, 120 días, son 4 meses. En un niño, 80 días, pero más o menos. Si el glóbulo rojo es por alguna causa de mala estructura, es sacado más temprano, o si se daña durante este periodo, también es sacado más temprano a nivel del hígado o a nivel del vaso, ¿verdad? Es filtrado. El proceso por el cual definimos la formación de nuevas células sanguíneas, ¿verdad? Se llama hematopoiesis. Esto ocurre desde el del desarrollo embrionario de un humano y continúa hasta la adultez y la vejez. Nunca se deja de hacer sangre, ¿verdad? Siempre se está formando sangre en la médula roja de los huesos. Necesitamos un estímulo hormonal a través de una sustancia que eritropoyetina. La eritropoyetina es producida por el riñón y básicamente un estímulo a la producción de células sanguíneas, ¿verdad? De células sanguíneas rojas. La eritropoyetina se estimula más cuando hay concentraciones bajas de oxígeno. Por eso es cuando una persona es expuesta a altas, eh, como digamos, alguien se mueve a una altitud grande, como podría ser, les voy a dar un ejemplo, la Ciudad de México, Bolivia, de las ciudades de Bolivia que están a una gran altura. El nivel de oxígeno en esas ciudades es más bajo, entonces la eritropoyetina se secreta en mayor cantidad como una compensación para producir más glóbulos rojos y que el aporte de oxígeno, que es poco, hay más vehículos de transportar más oxígeno. Muchas veces algunos atletas lo usan como para producir más glóbulos rojos, también para tener mejor funcionamiento en las competencias, y lo que se llama doping, ¿verdad? Doping químico por inyección de eritropoyetina externo, pues por inyecciones. Ahora, conociendo la diferencia de lo que es el plasma y el suero, ¿verdad? Básicamente el plasma y el suero son dos nombres que se usan para describir la porción líquida de la sangre, que permanece después que se han separado las células
sólida, ¿verdad? Pero la única diferencia que entre ellas existe es, por ejemplo, el plasma es el líquido que permanece, pero cuando se previno la coagulación, porque se le agregó algún tipo de anticoagulante al tubo. Mientras que en el suero es el líquido que permanece cuando se permite que la sangre se coagule, ¿verdad? Entonces, los dos son sustancias líquidas, pero con la diferencia que les acabo de decir. Uno se permitió la coagulación y se separa el líquido a través de la maquinita que tenemos centrífuga, y el otro prevenimos la coagulación porque le echamos un anticoagulante y también lo separamos con la máquina centrífuga, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ahora bien, la sangre completa es aquella que sale directamente del cuerpo de una persona. Aquí no hemos tocado nada, no se le retira nada, sino que se le hacen análisis para ver que sea apta para transfusión y luego se transfunde a la persona. Previamente se ha visto el tipeo, qué tipo de sangre, si es RH negativo, positivo, AB o O, y que no tiene ningún tipo de virus, o no esté contaminada por alguna patología, entonces se puede transfundir a la persona. Vamos a ver ahora un poquito de revisión de lo que es la flebotomía. Siempre recuerden que siempre la identificación de la persona hay que hacerlo con dos preguntas: su nombre completo, cuando nació, antes, y después cuando ya se van a colocar las etiquetas igual, ¿verdad? Uno verifica que el nombre sea el mismo de la persona que tengo al frente, la fecha de nacimiento antes de colocarle la etiqueta al tubo con sangre, ¿verdad? Hasta entonces ya uno verificó que sí es. También hay que verificar qué método de transporte se requiere, si se tienen que hacer las pruebas rápido, si urgen, ¿verdad? Que son ASAP o STAT, o de rutina, ¿verdad? Que no hay mucha prisa. La temperatura, si se tiene que transportar en temperatura normal o temperatura fría. Nunca agitemos el tubo, sino que solo movimientos suaves para que el aditivo se mezcle con la sangre, si evitamos la exposición a la luz, o no importa si se expone a la luz. Todo eso hay que tenerlo siempre en mente, ¿verdad? Ahora bien, también vamos a establecer si el paciente eh, cumplió algunos requisitos para la colección de la prueba. Eso se viene en las instrucciones de la orden de los laboratorios. Vamos a ver entonces también que las pruebas se distinguen unas de otras a través de los tubos, porque los tubos tienen colores. Y el color me dice a mí para qué lo puedo ocupar el tubo y qué aditivo está en su interior. Entonces, básicamente al identificar el color del tubo, yo estoy identificando el tipo de aditivo que está en su interior, ya que algunos análisis de sangre requieren preparaciones con ciertos aditivos en su interior. Por eso les ponen aditivos químicos en la colección de sangre con este propósito, ¿verdad? Algunos aditivos son necesarios para mantener los niveles químicos en la sangre de lo que yo ando buscando. Vamos a comenzar con el tubo de color rojo. Vamos a ir nombrando los aditivos que tienen ellos y en qué se relacionan con el color. Por lo menos el color rojo, este tipo de aditivo, no, perdón, este tubo no tiene aditivo, no requiere aditivo, el de color rojo. Lo podemos usar comúnmente para químicas en la sangre y el suero, ¿verdad? En el tipo de suero, como podría ser el factor reumatoideo, amilasa, cortisol, magnesio, hormona paratormona de la paratiroides, pruebas de niveles de digoxina, pruebas de sífilis, el RPR, el péptido C, y también para muestreos de banco de sangre y exámenes para ver tipeo de banco de sangre. Ahora bien, el de color celeste, este tiene un aditivo que se llama sodio citrato. Y aquí uno también se puede ayudar con el mismo tubo, porque casi todos los tubos en la parte superior de la etiqueta tienen el nombre aquí, ¿verdad? Del aditivo.
Entonces, si uno lee ahí, por lo menos en celeste tiene el aditivo sodio citrato en porcentaje de 3,2. Este lo podemos usar comúnmente para pruebas de coagulación. Ahí tenemos, si queremos ver PT, PTT, tiempo de protrombina, el tiempo de coagulación del trombina, la actividad del factor, el fibrinógeno, el dímero D. Nos ayuda a eso. Por ejemplo, la actividad del factor nos identifica deficiencias específicas de factores o inhibidores. El tiempo de protomina que se usa para lo que se conoce como INR, que es el rango normalizado internacional, eso quiere decir INR, y es una calculación que se hace basada en eso, que nos sirve para diferenciar lo que son las pruebas de PT, ¿verdad? Y que los usamos para monitorear algunos tratamientos médicos. Luego tenemos el fibrinógeno, que es el factor 1 de coagulación, que también se hace en este tubo. El dímero D, que es una prueba de sangre que se utiliza para descartar presencia de coágulos en la sangre. Por ejemplo, en embolismos pulmonares, se puede usar. Luego vendría el tubo lila o lavanda, morado. Este tiene un aditivo que su nombre es bien grande, entonces lo achican con el ETA, EDTA, ETA. Este comúnmente se usa para pruebas de hematología, el morado. Ahí tenemos la prueba completa de sangre, la cuenta reticulocito, la eritrosedimentación, entre otros, ¿verdad? También está el Direct Cum, que es otra prueba que se usa el morado. Luego viene el rosado. Este también es una prueba que se utiliza mucho también para lo que es hematología. Tenemos para tipeos, muestreo de anticuerpos, pruebas cruzadas, el estudio de ROGAM, que es un estudio que se hace para análisis del ABO y del tipeo RH de la madre, de la sangre del feto, y si hay presencia de anticuerpos en la madre. Se usa mucho para lo que es la prevención de que personas que son RH negativas se conviertan en sensibles por la exposición al antígeno D después de una sangre que pudo haberse contaminado. Bueno, básicamente no es contaminado, sino es que se pudo haber eh, como filtrado a la sangre materna, ¿verdad? Y entonces con una exposición de un RH positivo a través de en el momento del parto, ¿verdad? Principalmente si son vaginales con algún tipo de sangrado abundante, entonces ahí se puede detectar a través de estos análisis de ROGAM. Luego tenemos el verde oscuro y verde claro. El verde oscuro también utiliza otro aditivo que se llama heparina. El verde claro también es heparina, pero uno utiliza el sodio heparina y el otro el litio heparina. Comúnmente se utilizan para pruebas químicas que requieren plasma o sangre completa y se utilizan para pruebas de emergencia, ¿verdad? En resultados que se necesitan en menos de una hora o son los STAT, químicas generales. El verde claro, como dijimos, el heparina, pero este es el litio heparina. Ahí está, les doy algunos nombres de algunas pruebas de rutina químicas que se utilizan con este tubo. Ahí está el amonia, el panel lípido, paneles hepáticos, calcio ionizado, marcadores cardíacos, como puede ser la troponina, el CKMB, mioglobina, y la sangre que tenga la Human Chorionic Gonadotropina, que es la que se utiliza para la detección de embarazo, ¿verdad? La gonodiotropina coriónica humana. Luego tenemos por último el tubo gris, que este utiliza dos aditivos. El primero es el sodium fluoride, que es un preservante de la glucosa, un antiglicolítico, y el potasio oxalato, que es el anticoagulante. Este es bien específico para pruebas de glucosa, de tolerancia a la glucosa, glucosa al azar,
glucosa en ayunas. Este otro que se conoce como atigrado o camuflajeado, básicamente es el color rojo gris. Este tiene una gel al fondo del tubo, acá, que separa el suero de las células formadas, ¿verdad? Eh, Comúnmente lo utilizamos para análisis de química y pruebas inmunológicas y algunos perfiles conocidos como el completo y el básico metabólico. Aquí les dejo algunos exámenes que están constituidos en grupos que se le conoce como perfil. Y tenemos, por ejemplo, el de la mano izquierda, que ven a mano izquierda, dice el perfil metabólico completo. Hay un perfil metabólico básico también. Si ustedes ven el perfil metabólico completo, la diferencia con el básico es que agrega pruebas del hígado, pruebas hepáticas, y que son estas, la ALT, AST, la albúmina, ¿verdad? Bilirrubina, que el otro no lo tiene, el básico no lo tiene. Luego nos da algunas cosas variadas que nos sirven para el análisis de una persona. Luego tenemos el perfil electrolítico, el perfil hepático, el lipídico, que se utiliza mucho como en pacientes de riesgo cardiovasculares, el análisis del colesterol, el triglicérido, el LDL, el HDL. Y los tenemos los perfiles tiroideos y así hay otros perfiles que no se los puse todos yo, solo eran algunos como un ejemplo. Luego tenemos el tubo de color azul tono oscuro, que este también utiliza el aditivo ETA y ese se utiliza para diagnosticar eh, niveles tóxicos de medicamentos terapéuticos que se han dejado para un fin médico y también para monitoreo de drogas sin uso médico, que podría ser que alguien le quieren evaluar si tiene cocaína, heroína u otro medicamento sin uso médico, ¿verdad? Según la, la, el, el- el perfil de medicamentos. Por último, tenemos los tubos de cultivo, que son aquellos que se utilizan cuando hay una sospecha de alguna presencia de bacterias o virus o lo que sea que esté en la sangre, que el médico sospecha una sepsis en la sangre, septicemia. Entonces se hacen cultivos de sangre para tratar de ubicar si se crece algún tipo de microorganismo y identificar qué microorganismo es y ver también si es sensible o resistente a un antibiótico en particular. Estos botes de cultivo vienen en diferentes colores. Tenemos el color identifica si es para aeróbico, anaeróbico o para niños, ¿verdad? Tienen capacidad máxima de sacar el volumen. Por ejemplo, en el adulto hasta 8 ml y en el niño hasta 4 ml. Estos cultivos también tienen un protocolo como se tienen que hacer porque llevan un poquito más de asepsia al momento de colección de la sangre. Entonces, ya aquí probablemente, además de lavarnos las manos, entre otras cosas, ¿verdad? Que nos interesa, vamos a ver que la técnica es un poquito más cuidadosa al momento de hacer las pinchones en las áreas de la zona antecubital del antebrazo. Y luego se hacen con una jeringa convencional y de la jeringa se traslada al bote, ¿verdad? También hay que aprendernos el orden correcto de sacada en base al color del, del, del tubo colector. El objetivo acá, el Instituto de Guías de Laboratorio Clínico recomienda el orden siguiente para la venopunción y es bien importante establecerlo, ya que esto nos va a evitar contaminación cruzada de los aditivos. Por eso ellos recomiendan que si se va a hacer un cultivo, se haga de primero, ¿verdad? Se haga el cultivo de sangre. Si no hay cultivo de sangre indicado, entonces el primero sería el celeste. El celeste o el sodio, los tubos que tienen sodio citrate.
Luego tenemos los tubos que tienen activadores de suero y gel que coleccionan suero. Ahí tenemos el rojo, el camuflajeado y otro que es de color amarillo oro, que yo no lo mostré, pero ese sería en ese orden. Luego tenemos los que vienen con heparina, que serían el verde oscuro, el verde claro. Estos pueden venir con o sin gel. Luego tenemos los tubos que traen el aditivo ETA, que pueden ser el lavanda o el morado y el rosado. Estos también podrían tener o no tener gel separador. Por último, tenemos los tubos de color gris, que son los que tienen el sodium fluoride y el oxalato de potasio, que es el antiglicolítico. Hay que respetar ese orden para evitar la contaminación cruzada de los aditivos. Luego, el equipo de venopunción con el que vamos a trabajar, aquí les dejo yo una lista. Ya tenemos los tubos colectores, los que dijimos del sistema colector con el tapón de colores. Tenemos el sostenedor del tubo, tenemos el limpiador de alcohol, el torniquete, luego tenemos los guantes que no son estériles, sino que guantes limpios, las curitas, gasas 2x2 y el equipo de protección personal de cada persona, que sería el PPE, la gabacha y una mascarilla en algunos casos. Ahí les dejo unas, unas fotografías de de una bandeja pequeña que es con el equipo que uno va a trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, esta bandeja pequeña, si ustedes ven acá, tenemos, por ejemplo, en el número uno tenemos el tape. En el número dos, los tubos colectores. El número tres es la aguja que se le pone al sostenedor del tubo, la que iría aquí. Luego tenemos el número cuatro, que parece ser una aguja número 18. El número 5 es una aguja con alas o mariposa. Luego tenemos el número 7 que sería el torniquete. El número 8 el limpiador de alcohol. El número 9 la gasa 2x2. Y el número 10 sería el sostenedor del tubo plástico acá. La aguja que va en el tubo sostenedor, si ustedes ven, tiene dos extremos la aguja. La que pincha al paciente y la aguja interna, que es la que va a pinchar al tubo colector, que es donde se va a llenar de sangre, ¿verdad? Los tubos colectores ya traen una presión negativa de succión acorde al volumen que quieren coleccionar. Si una vez se pierde ya la presión, el tubo deja de succionar sangre. Ya tienen las presiones ya establecidas para qué cantidad de sangre van a aspirar. Si se necesita más equipo, hay unas bandejas más grandes donde hay más disponibilidad de equipo, ¿verdad? Si necesito más tubos, aquí está el lugar donde yo voy a desechar las agujas, que es como el contenedor de objetos con punta, ¿verdad? Para la punción capilar es muy similar, casi es lo mismo, solo que aquí vamos a ocupar lancetas, siempre utilizamos gasas, eh, también limpiadores de sal, con limpiadores de alcohol. Se recomienda también utilizar guantes limpios y el gabachón, ¿verdad? Que protege al flebotomista. El tamaño de las agujas, el que se ocupa para la flebotomía es una aguja número 21, es la estándar para el procedimiento, el número 21. Luego van a ver que a medida una aguja se hace más fina, el se hace más grande. Por ejemplo, la número 25 es fina y si yo me muevo a la 27 es todavía más fina el grosor de la aguja, entonces duele menos. Pero también no se recomienda utilizar muy finas porque pueden destruir los glóbulos rojos en el momento de pasar por el lumen, que es muy chiquito, se puede hacer hemólisis. Las agujas gruesas son números menores. Ahí tenemos, por ejemplo, el número 19, 18, 16. Son agujas bien gruesas que no se recomienda para la flebotomía porque sería mucho dolor, ¿verdad? Por eso el estándar es el número 21.
Aquí está ya el procedimiento de la venopunción. Recuerde siempre que algunas prácticas que debemos de tener en consideración al momento de hacer la venopunción es, por ejemplo, durante el procedimiento, el flebotomista se recomienda, si quiere protección adicional, puede utilizar goggles para protección en los ojos, no olvidar los guantes, una gabacha de laboratorio, abotonada, manga larga. El paciente tiene que estar sentado en su silla de flebotomía con sus pies apoyados sobre el piso. El paciente, si es menor de edad, puede estar sentado en las piernas de su mamá, su abuelito, como lo ven en la fotografía de mano derecha, los niños, por un poco más de comodidad. También recordemos que los niños pequeños, como pueden ser lactantes, pueden también estar acostados sobre una camilla con el cuidado de sus padres, ¿verdad? En la zona donde se hace la función tiene que estar inmovilizada, de ser posible, o sea, con algún dispositivo, si es necesario, y apoyado sobre una superficie sólida. ¿Verdad? En niños escolares y adolescentes, casi es explicarle al niño, al escolar y adolescente, lo que se va a realizar en su parte del cuerpo. Se puede acostar o tenerlo sentado, dependiendo del tamaño del niño, ¿verdad? Y hacer una, sujetar el brazo con suavidad sobre una superficie también fuerte donde se va a realizar la punción, ¿verdad? Luego, en la punción capilar, recuérdense que solo utilizamos el tercero y cuarto dedo y se utilizan las partes laterales, no la parte media del dedo, para evitar pinchar las falanges distales, ¿verdad? Y provocar algún tipo de contacto con el hueso y al estar descrita que podría haber osteomelitis si se infectara, pero es bien raro. La colección en los talones es en la base del cerca al calcáneo, pero también evitando la parte media del talón, ¿verdad? Sería por acá que está el hueso calcáneo, sino en las partes laterales donde está la carne más abundante, el niño, ¿verdad? Más gordito. Es ahí donde se le hacen las punciones, en las zonas laterales, ya sean mediales o laterales del calcáneo, pero no en la parte media para evitar también pinchar el hueso. En cuanto al transporte, recuérdense que algunas pruebas necesitan protegerse de la luz. Ahí les dejo algunos nombres. En algunos casos ya existe la posibilidad, dependiendo del laboratorio, de que haya ya algunos tubos color ámbar que protegen la muestra en su interior. Pero si tenemos que improvisar, podemos utilizar papel aluminio y cubrir la parte transparente de la luz mientras se transporta al laboratorio. Ahora, en cuanto a la punción de flebotomía en la zona del antebrazo, vamos a utilizar básicamente una vena número uno, ¿verdad? Por la que vamos es esta, la media cubital. Entonces, ¿cómo vamos a ubicarla? En la parte, colocamos la mano con la palma viendo hacia el frente, posición anatómica normal, y usted vamos a relacionar el primer dedo con una vena que está a nivel de la zona antecubital, pero en la parte lateral, sería la cefálica, ¿verdad? Y el quinto dedo, o el meñique, siguiéndolo hacia arriba, vamos a ver que en la zona de la antecubital, en la zona aquí, en la fosa antecubital, está la basílica. Entonces, si ustedes ven, se forma como que fueran dos líneas paralelas. Entonces, la unión entre ellas es la media cubital. Entonces, es a esta zona a la que yo le voy a tratar de encontrarla y hacer la punción ahí, ¿verdad? En la mediana cubital. Si ustedes la ven acá, recuérdense, este es primer, el primer dedo,
Por acá vamos a tener el meñique, por acá. Aquí no se logra ver en la fotografía, pero estamos dilucidando que acá por acá está el quinto dedo porque aquí está el primer dedo. Entonces, si seguimos la dirección hacia arriba, en esta zona lateral vamos a encontrar la cefálica, en la zona medial vamos a encontrar la basílica y la unión de las dos, ¿verdad? Por acá, la mediana cubital. En lo que es la mano, las venas que podemos pinchar son las que están en la parte del dorso, en la parte de atrás, y es la que se conoce como dorsal metacarpales. Son las únicas. No podemos pinchar nada al frente, en la zona palmar, no se puede pinchar nada ahí, ni en la zona de la muñeca, sino que en la zona dorsal o en la parte posterior de la mano, dorsal metacarpal. Ahí se ve un poco mejor. Una fotografía donde vemos que han canalizado una vena en la zona dorsal metacarpal. Vamos a ver entonces ahora un video de lo que es la... Oh, me sacó de la presentación. Ah, sí, déjeme ver. Voy a ver, doctor, qué pasó. Sí, claro, déjeme poner en pausa la grabación. Sí. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least two forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion,
swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse.
While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today, and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, vimos en el video algunas cosas muy importantes que me gustaría recordar. Uno es el torniquete. El torniquete se tiene que colocar más o menos a 3-4 pulgadas del sitio donde vamos a pinchar, el equivalente a 8-10 centímetros. Y el ángulo de la aguja también, recuerden, tiene que ser en un rango de 15 a 30 grados de entrada, con el bisel hacia arriba.
con la parte que se conoce como bevel en inglés, hacia arriba, ¿verdad? Y el torniquete también, otra cosa es que se tiene que retirar en 1 minuto o menos. Esos son los protocolos que se recomiendan. Ahora, vamos a ver cómo etiquetamos. Recuérdense que la identificación de la muestra con los datos correctos del paciente es importantísimo, ¿verdad? Porque básicamente determina que la muestra es del paciente y no nos confundimos como puede suceder, ¿verdad? Que se pueda confundir la muestra. Y la mayoría de etiquetas actualmente tienen el sistema lo que es de escaneado, lo que se puede hacer el escaneado de forma rápida, el registro electrónico. Se anota todo el formato en forma electrónica de la atención del paciente. Muchos récords médicos electrónicos producen sus propias etiquetas. Solamente el asistente médico tiene como responsabilidad validar que la información en la etiqueta es del paciente antes de colocar la etiqueta nuevamente sobre el espécimen. Básicamente es la responsabilidad que van a tener. Ahí les dejo algunas cosas que pueden ir mal del tubo, es que no lo presionamos lo suficientemente hacia adentro y no hay presión suficiente. No está debidamente colocado en la parte interna del tubo sostenedor, ¿verdad? También ahí vean que el bisel tiene que estar para arriba o el bevel up. Eh, Tenemos que pinchar completamente la piel, entrar a la vena, ¿verdad? No pasar la vena y provocar un hematoma. El efecto de dejar el torniquete más de 1 minuto se está lo que haciendo es hemoconcentrando la muestra y también se puede formar un hematoma si se deja mucho tiempo. Ahora, con la posición de los niños, recuérdense que pueden estar en las piernas de sus papás. Niños más pequeños podrían estar acostados sobre una cama, una camilla, una superficie sólida, el pie sostenido por un familiar o otro asistente médico. Si es en la mano tiene que estar apoyada sobre una superficie sólida también, con la mano extendida, palma hacia arriba. Y recuérdense que son el dedo 3 y 4 lo que se van a pinchar. La piel también, criterio general, tiene que ser una piel sana, sin moretes, sin infecciones superficiales, que no haya cianosis en los dedos, no hayan infecciones en la piel, ningún tipo de inflamación o edema. Tiene que ser una piel sana. La punción de arteria no es responsabilidad del asistente médico, del medical assistant, sino que lo va a hacer el médico, el nurse practitioner, el physician assistant. Entonces no es por responsabilidad de los asistentes médicos, flebotomistas, hacer punciones arteriales. Ahora, sobre lo que el frotis, sí, ¿verdad? Se puede preparar frotis si se quiere. Básicamente lo que se hace es que se consigue una laminilla limpia, se coloca una gota más o menos 1 centímetro de uno de los bordes, luego con otra laminilla limpia se mueve al lado contrario en un ángulo 45 grados y se forma un frotis de sangre. Puede ser un frotis de sangre, un frotis fino como los que están a mano derecha de la pantalla en este momento, o un frotis grueso. La práctica del flebotomista también no está incluida hacer punciones venosas en piernas o los pies, ¿verdad? Eso no está en el alcance del flebotomista o asistente médico. Ahora, las complicaciones más frecuentemente mencionadas son hematoma número 1, para que se forme un hematoma. Alergias, muy raro, pero siempre es bueno, recuérdense, dentro de la entrevista de un paciente, preguntar algún tipo de alergia a medicamentos, comidas u otras cosas, ¿verdad? Que podría ser contactos con cuerpo extraño, como podría ser un guante, ¿no? Alergia al látex. Lesión nerviosa también es bien raro, pero si está descrita, especialmente si alguien intenta tomar
La vena basílica podría poder darle un, un roce a la arteria braquial, provocarse un hematoma y hacer una compresión de compartimiento sobre el nervio mediano. Infecciones también están descritas. Recuérdense que el paciente también puede decir no, está en su derecho. Siempre hay que tratar de que el paciente entienda el procedimiento de forma clara, sencilla, que el paciente se sienta confiado del procedimiento que se le va a hacer. Pero si aún así el paciente dice no, en último minuto, último segundo, está en su derecho, solamente se documenta que no quiere que le hagan el procedimiento. Bueno. Otra complicación podría ser que el paciente se desmaye, ¿verdad? Si un paciente dice que ha tenido desmayos en previas sacadas de sangre, entonces es mejor que esté en una posición supina, ¿verdad? Acostado. Nunca le demos la espalda a un paciente durante o después de haber completado una sacada de sangre. Algunos pacientes podrían no dar ningún tipo de advertencia y desmayarse, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría sí nos va a dar algún tipo de señal, como puede ser palidez, que empiece a sudorar mucho, respirar rápido o se sienta ansioso. Si el paciente expresa alguna preocupación, entonces tomemos medidas. Pero si se sucede el desmayo durante el procedimiento, entonces lo que tenemos que hacer es remover el torniquete, sacar la aguja, ¿verdad? Poner el dispositivo de seguridad a la aguja y luego el paciente darle asistencia. Otras complicaciones podrían ser que sangre más de lo normal, que tenga una línea endovenosa activa puesta o que haya tenido algún tipo de cirugía en ese brazo para construirle una fístula arteriovenosa, ¿verdad? Si eso es así, ese brazo no se puede utilizar o si tiene linfaedema, ¿verdad? Un edema asociado a una anomalía del sistema de drenaje linfático del brazo, también, ¿verdad? Evitamos hacerlo en esa zona. Aquí vemos una fotografía de una fístula arteriovenosa, un paciente que tiene una línea endovenosa activa, pasándole tal vez algún tipo de suero. Si pasa así, se puede sacar sangre de la posición inferior al sitio endovenoso, ¿verdad? Se puede colectar, pero no hacia arriba porque podemos encontrar una sangre más diluida por el líquido endovenoso. Linfedema, como vemos acá, es la comparación de los dos brazos. Bien evidente, el brazo que tiene linfedema se evita la flebotomía en ese brazo. Bueno, esta es la presentación que les tenía de la flebotomía. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a pasarme a la otra presentación ahora. Ok, profesor. Sí, vamos a parar. Si alguien quiere aclarar alguna duda, pasamos a la próxima Una presentación. pregunta. Sí, adelante. Yo no Ah, tengo duda. Y además esa clase uno la puede también repasar. Pero, por ejemplo, yo le hice una pregunta a usted, restituyo, que es referente a los folletos. Usted me dice que están en proceso de hacerlo en español. Pero, por ejemplo, en Amazon yo veo algunos folleticos que uno puede tenerlo como referencia. ¿Cuál ustedes podrían recomendarle a uno? Ok, yo le voy a enviar por separado las recomendaciones. Muchas Sí, gracias. claro, yo se lo envío.